que se han sumado 5.200 nuevos beneficiarios de pensiones no contributivas en Misiones. Sobre todo que venimos de una época en la cual, en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, se habían empezado a dar de baja muchísimas de estas pensiones, generaron hasta acciones judiciales, ¿no? En el sentido de que los beneficiarios querían seguir percibiendo la misma. Fernando Galarraga es licenciado en comunicación audiovisual, periodista y docente en accesibilidad audiovisual, y tiene la particularidad de ser no vidente y la primera persona que accede a la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad y está en línea con nosotros. Sí. Fernando, buen día. Somos Silvia y Laureano desde Misiones. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están, Laureano, Silvia? Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Por la llamada. A ver, ¿de algún modo se está poniendo al día todo lo que había sido dado de baja en la gestión anterior? Sin duda, hemos dado vuelta a la página con contundencia, porque realmente durante la gestión anterior se venía retrocediendo y sobre todo se dejó de dar respuesta a las personas con discapacidad. La pensión no contributiva es un paliativo a la situación de desocupación, a las necesidades que afrontan las personas con discapacidad en relación a elementos y algunas cuestiones indispensables que durante esos años, hasta el 2019, lamentablemente esta política había sufrido un deterioro muy grande, porque se dieron de baja pensiones, se congelaron pensiones no contributivas, se cambiaron los parámetros normativos para hacer más restrictivo el trámite, y eso generó la caída de muchas situaciones para personas con discapacidad que no encontraron esta respuesta del Estado. Bien, para aquellos que están escuchando y han perdido este beneficio, ¿se recuperaron todos los beneficios, digo, que se habían quitado y qué quedan pendientes? Sí, los que se quitaron de forma así masiva, que fueron entre 2016 y 2017, sí se restituyeron todos. Hubo un fallo judicial para el Estado, una condena, digamos, que fueron alrededor de 40.000 trámites en esa situación, entraron 40.000 personas. A todas esas personas llegamos a restituirle las pensiones, y lamentablemente para unas 10.000 personas no pudimos llegar a tiempo con la restitución porque habían fallecido. Fue una de las cosas más duras de la gestión, llamar a personas para restituirle su derecho y ya no encontrarlas. Estas 5.248 pensiones que se han reotorgado u otorgado en la provincia de Misiones, ¿tienen que ver también con esas bajas? ¿Están vinculadas todas? No, estas nuevas pensiones que se otorgaron para personas de la provincia de Misiones tienen que ver con los 145.000 solicitudes cajoneadas que encontramos en la agencia al llegar nuestra gestión. Ustedes saben que la baja de pensiones se complementó con estas cosas que les decía, y una de las políticas más fuertes fue frenar el avance de estos trámites. Encontramos, como les dije, 145.000 solicitudes, es decir, 145.000 personas que no tuvieron ninguna respuesta. No se dijo que sí, no se dijo que no, no se dio ninguna respuesta en cuanto a los plazos, nada. Esos trámites estaban absolutamente frisados, congelados, cajoneados. En época de pandemia, ¿cómo es el trámite para acceder a una pensión de estas características, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones físicas, de turnos y demás que existen en distintos puntos del país? Bueno, ha sido complejo y lo sigue siendo todavía, porque para solicitar una pensión hay que recurrir al ANSES, iniciar el trámite allí, pero además se requiere un certificado médico obligatorio, que esto depende no de los organismos nacionales como la agencia o el ANSES en este caso, que trabajamos juntos en esta cuestión, sino que es algo que lo emiten los sistemas de salud provinciales o municipales. Todos esos sistemas han estado, y lo continúan todavía,
con extrema demanda y con situaciones complejas por la pandemia. Entonces, para mucha gente se ha complicado esa parte, que es el trámite de la certificación, del certificado médico obligatorio indispensable para la pensión no contributiva. Nosotros trabajamos muchísimo, de hecho, gracias a la generosidad de la ministra Bisotti, estuvimos charlando con todos los ministros de salud del país, por supuesto también con los de la provincia de Misiones, hemos implementado capacitaciones para médicos de muchos municipios. Ustedes saben que para nosotros el ámbito municipal es clave en la gestión en discapacidad, y por eso apuntamos a fortalecer mucho lo que son los gobiernos locales municipales en cada una de nuestras provincias, y en Misiones hemos desarrollado un trabajo muy interesante. Estamos a la espera están avanzando varios proyectos de financiamiento de nuestra provincia, de nuestra agencia para la provincia de Misiones, así que eso es clave para resolver todos estos trámites pendientes también. ¿Cuántos pensionados tenemos en Misiones entonces con esta incorporación que han hecho última? Estamos arriba de 70.000 personas que todos los meses reciben un aporte del Estado Nacional, en este caso como pensión no contributiva. Nosotros sabemos, en Laureano, que no es la solución definitiva de la pensión, pero sí valoramos que es una respuesta muy significativa e importante para mucha gente. Es fundamental, como dije antes, que podamos desde el Estado Nacional brindar estos aportes y complementar este trabajo con la provincia, con los municipios, para que esta pensión no sea la única respuesta. Las personas con discapacidad que solicitan una pensión tienen otras demandas, necesitan otro tipo de contención, y por eso esta articulación fuerte con provincia, con municipios, en función de construir esas respuestas también. Y hablando sobre restituir estos derechos que se han perdido en estos últimos años, y quienes, bueno, vivimos de cerca, conociendo la situación de personas con discapacidad, ¿qué se tienen que enterar aquellos que por ahí no conocen la información acerca de la restitución de algunos derechos? Hablemos de la persona que necesita el transporte, la posibilidad de tener otros beneficios. Miren, chicos, la discapacidad es una temática muy diversa, muy amplia, con una población muy importante. Estamos hablando de 5 millones de personas con discapacidad o más en la Argentina. Estamos hablando de un colectivo que enfrenta barreras históricas que la pandemia ha agudizado, y estamos hablando también de un sector que fue invisibilizado fundamentalmente en los 4 años neoliberales que atravesamos, y que por suerte terminaron en 2019. Nosotros lo que estamos haciendo es construir un Estado presente, un Estado que tenga capacidad de brindar respuesta a las necesidades puntuales de las personas con discapacidad. Esto no es algo que lo vayamos a hacer de forma inmediata, sino que es un trabajo que se ha iniciado y que tiene que continuar y ser sistemático con las municipalidades y con las provincias. Reitero tanto lo de las municipalidades porque nosotros entendemos que las personas con discapacidad tienen que encontrar respuestas en sus comunas. Ustedes saben que nosotros recibimos muchas demandas de todo el país. Hay referentes de distintos lugares que nos ayudan mucho, como en Misiones la compañera Amanda, por ejemplo, Álvarez, que nos ha permitido tomar contacto con tantos gobiernos locales para que las necesidades de las personas con discapacidad sean visualizadas, porque muchas veces pasa que son temas que se pueden resolver allí mismo en la comuna, con las respuestas que la municipalidad tiene para todos sus vecinos, pero las personas con discapacidad no son visualizadas, y en ese sentido nosotros decimos, golpeen la puerta de sus municipios, soliciten las respuestas que necesitan, y nosotros vamos a apoyar a las comunas, a los gobiernos locales para brindar respuestas. A veces se piensa que las necesidades de las personas con discapacidad son distintas o muy diferentes a la de las personas sin discapacidad. Tengamos en cuenta que la persona con discapacidad necesita acceso a salud, a educación, a trabajo, a educación, a recreación, y todo eso lo tiene que encontrar en su comuna, junto a sus vecinos, con su familia, en el espacio donde se ha desarrollado, donde ha crecido. Hay que trabajar muchísimo para revertir esta invisibilidad y hacer que la discapacidad sea política de Estado
también en los gobiernos locales. Fernando, ¿hoy es ágil tramitar un certificado único de discapacidad? Todo lo que tenga que ver y que atraviese en algún momento el sistema de salud está complicado. En general no hemos visto que haya obstáculos significativos más allá de los atrasos pertinentes por esto del sistema sanitario, por la pandemia, digamos, y muchas veces para obtener un certificado de discapacidad se requiere algún certificado médico, algún estudio, por ejemplo, una ecografía, algún informe específico. Estas cosas están complicadas en el sentido, como está complicada conseguir un turno para cualquier especialidad. Pero lo que es, después de eso, llegar al certificado, gestionar el certificado, en general en el país no está teniendo complicaciones y además los certificados que se han vencido nosotros los prorrogamos. Todo lo que se venció en 2020 se prorrogó hasta el 2022 y por supuesto todo lo que venció también en 2021 se prorrogó por un año más. Así que nadie va a perder beneficios o derechos porque su certificado esté vencido, eso nosotros lo tenemos muy presente. Un tema no menor en este tiempo de pandemia es el tema de la cobertura social, la cobertura de salud y sobre todo el tema de la relación prestadores con pacientes. ¿Han podido poner un poco al día la situación? Nosotros encontramos una situación muy detonada en lo que era el sistema de prestaciones básicas y fundamentalmente lo que nos corresponde a nosotros de manera directa, que es el Plan Federal Incluir Salud. Había deuda del Estado con provincias, con entidades prestadoras, con laboratorios, con todos los sectores involucrados en la actividad. La verdad es que la situación ha mejorado muchísimo. Hoy nosotros estamos pagando al día las prestaciones por discapacidad, hemos regularizado la situación con las provincias, no solo desde lo económico, también desde lo normativo, porque no había convenio firmado con las provincias, no había garantía de que el Estado Nacional pasara los recursos a las provincias para afrontar estas cuestiones, porque estaba toda la parte normativa caída, y así podría enumerarle muchísimas irregularidades más que ya hemos resuelto, y por supuesto trabajamos para mejorar el valor de esos aranceles que cobran las entidades que prestan servicio a las personas con discapacidad. Un sistema que viene golpeado hace muchos años y nosotros estamos revirtiendo esa situación en forma paulatina a pesar de este contexto tan complejo que atravesamos. ¿Les ha pasado de encontrarse con muchas denuncias de prestadores que no quieren atender a quienes tienen el incluir? Sí, eso afortunadamente es una de las cosas, primero una de las cosas más tristes que nos tocó enfrentar, porque aquí incluir pasó a ser una mala palabra muchas veces, ¿no? Quien tenía incluir era prácticamente no tener nada. Y eso lo estamos revirtiendo. Ustedes saben que cuando nosotros asumimos teníamos demandas judiciales por provisión de pañales, que es mínimo, digamos. De ahí vayamos para arriba en la escala de productos, de insumos y de valores, porque la respuesta del Estado había sido bajar la persiana y dejar de pagar. Y en lo que va de nuestra gestión hemos bajado la litigiosidad, es decir, la gente que recurre a la justicia para demandar un derecho, eso lo hemos bajado más de un 60%. Y eso se hizo con presupuesto, se hizo con gestión, se hizo con los trabajadores desde sus casas, conectados en forma remota con nuestro sistema. La verdad que el esfuerzo y el compromiso que le ha puesto cada uno de los agentes de la Agencia Nacional de Discapacidad a esta tarea ha sido enorme, y nada de lo que hemos logrado se hubiera podido dar sin ese compromiso y sin esa tarea enorme de los trabajadores y trabajadoras estatales. Hoy Silvia contaba el tema de viajar de manera gratuita, sí, viajar con asientos asignados especialmente para las personas con discapacidad. ¿En esto también hay mucha denuncia, Fernando, de no cumplimiento? Es histórico ese tema, es histórico y es una cuestión que ya estamos charlando con el ministro de Transporte, también con el titular de la CNRT, con
con ambos funcionarios estamos trabajando en una agenda que incluye estos temas, que incluye mejorar las plataformas para generar los pasajes, pero también avanzar y reformular la normativa que ha venido siendo restrictiva, y también un trabajo fuerte de monitoreo para que las empresas cumplan con la provisión de pasajes, digamos, ¿no? Ajá. Lo que viene ocurriendo es que muchas veces apenas se abre un trayecto para la compra de pasaje, al minuto, al rato, sí, ya están otorgados los pasajes por discapacidad. Y mucha gente así no puede llegar a sus tratamientos, no puede llegar a sus actividades sociales, laborales, etcétera, por esta dificultad. Y es algo que estamos trabajando para que se resuelva a la brevedad. Es cierto eso, de que llegan por ahí a querer hacer valer su derecho y le dicen, no hay más cupo, ¿no? No hay más cupo, sí, el cupo se acaba así, abren el tramo y ya está completo de entrada. Y eso es una tarea donde el Estado tiene que estar presente, y por eso esta articulación que estamos desarrollando con el Ministerio de Transporte y con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para monitorear y evitar estos abusos. ¿Cuántas barreras quedan por superar, no? Es enorme, se los decía hace un momento, la deuda social con el sector de la discapacidad es muy, muy, muy grande, y indudablemente esto tiene que ver con una transformación social y cultural. El Estado va a hacer mucho, porque esta es la decisión política de Alberto Fernández. Vamos a transformar todo lo que tengamos que hacer dentro del Estado para incorporar la perspectiva de la discapacidad. Pero esto es una tarea que trasciende el Estado y que depende de la sociedad en su conjunto, porque el ámbito privado se tiene que reconvertir y tiene que pensar en las personas con discapacidad como trabajadoras, como trabajadores, en la educación. Todos tenemos que aportar, y así podríamos enumerar cada campo de la actividad donde sí o sí las personas con discapacidad tienen que ocupar su espacio y tienen que ser protagonistas, y para eso tenemos que eliminar barreras, tenemos que dejar de lado prejuicios, tenemos que tener otra actitud social, individual y colectiva. Uh-huh. La última, Fernando, hablando de los programas, porque al pasar dijo, estamos trabajando en algunos programas que vamos a hacer llegar a la provincia de Misiones. ¿En qué están trabajando? ¿En qué líneas de acción? Mira, tenemos primero solicitudes de varias comunas misioneras para obras de infraestructura, para provisión de transporte institucional, es decir, vehículos con las adaptaciones necesarias para trasladar a personas con discapacidad. Estamos financiando por ahí la remodelación de instalaciones municipales y de algunas organizaciones también, y todo eso se va a convertir en los próximos meses en recursos concretos que se van a transferir desde la Nación a cada localidad, a muchas localidades de la provincia de Misiones, para seguir mejorando lo que son los espacios, seguir construyendo comunas accesibles e inclusivas. Así que esperamos poder visitar Misiones muy pronto y empezar a recorrer estos espacios ya con las obras en marcha. Gracias, Fernando, por esta primera charla, muy amable. Gracias a ustedes, chicos. Buen día, un abrazo grande. Que esté muy bien, hasta pronto. Fernando Galarraga, director